Introducción a la mitología comparada. ¿Qué es la mitología? Antes de profundizar en el campo de la mitología comparada, es importante comprender qué define exactamente un mito. En términos simples, un mito es una narrativa tradicional que una cultura utiliza para explicar aspectos fundamentales del mundo, como su creación, el papel de los dioses, el origen de los seres humanos, los fenómenos naturales y sociales y las reglas de conducta moral. Los mitos a menudo involucran personajes o héroes divinos cuyas acciones dan forma al universo o al comportamiento humano. Estas historias, en la mayoría de los casos, se transmiten oralmente de generación en generación, llevando el peso de la sabiduría ancestral y proporcionando un marco que ayuda a las personas a interpretar lo desconocido. Muchos mitos, aunque a veces fantásticos o improbables desde un punto de vista moderno, fueron considerados verdaderos por las sociedades que los crearon. Proporcionaron explicaciones a fenómenos que, para la gente de la época, no tenían otra explicación plausible. Por ejemplo, el trueno podría entenderse como la expresión de la ira de un dios, o la creación del mundo como resultado de una batalla entre fuerzas cósmicas opuestas. Lo que es importante recordar es que los mitos reflejan las preocupaciones, los valores y la cosmovisión de una sociedad determinada. Ahora que sabemos qué es un mito, podemos empezar a comprender por qué comparar mitologías de diferentes culturas puede ser una tarea fascinante y reveladora. ¿Qué es la mitología comparada? La mitología comparada es el estudio que examina similitudes y diferencias entre mitos de diferentes culturas, tratando de identificar temas, símbolos y estructuras narrativas comunes. El objetivo de este campo de estudio es comprender mejor cómo los seres humanos, en sus más variadas formas de vida, han creado historias que responden a preguntas fundamentales sobre la vida, la muerte, el universo y el papel del ser humano en el orden de las cosas. En otras palabras, la mitología comparada es como un rompecabezas cultural. Al colocar piezas de mitología de diferentes culturas una al lado de la otra, podemos ver patrones que se repiten, incluso en lugares muy distantes, lo que sugiere que los seres humanos, independientemente de dónde vivan, tienen una necesidad universal de contar historias sobre ciertos temas fundamentales. Imagina un rompecabezas gigante que reúne piezas de diversas culturas: mitología griega, mitología nórdica, mitología egipcia, mitología india americana, entre otras. A medida que comenzamos a ensamblar estas piezas, podemos ver que diferentes sociedades, separadas por vastos océanos y continentes, crearon historias sorprendentemente similares sobre la creación del mundo, la inundación, la guerra entre dioses y el viaje del héroe. Aunque los nombres y detalles de estas historias varían de un lugar a otro, los temas centrales siguen siendo notablemente consistentes. La mitología comparada, por tanto, nos ayuda a ver más allá de las diferencias superficiales entre culturas. Revela que existen ciertos patrones y arquetipos que parecen ser universales. Estos patrones, llamados arquetipos, fueron estudiados en profundidad por el psicólogo Carl Jung, quien creía que reflejaban aspectos fundamentales de la experiencia humana. Estos arquetipos surgen en los mitos porque tocan algo profundo dentro de la psique humana, algo compartido en todas las culturas. ¿Por qué estudiar mitología comparada? La mitología comparada es importante por varias razones. Primero, nos ayuda a comprender mejor las culturas antiguas. Los mitos no son solo historias divertidas. Son, en muchos sentidos, un reflejo de las creencias, valores e inquietudes de una sociedad. Cuando comparamos mitos de diferentes culturas, podemos ver cómo diferentes pueblos enfrentaron preguntas similares y a menudo encontraron respuestas similares. Además, la mitología comparada también nos ayuda a comprender la psicología humana. Los temas recurrentes que encontramos en diferentes mitologías reflejan preocupaciones universales que todos, como seres humanos, compartimos. Por tanto, el estudio de los mitos puede ayudarnos a comprendernos mejor a nosotros mismos. Otro aspecto fascinante de la mitología comparada es que puede revelar conexiones históricas entre culturas que, a primera vista, parecen no tener relación entre sí. Por ejemplo, se pueden encontrar mitos similares sobre un diluvio universal tanto en Medio Oriente como en América. Esto plantea preguntas interesantes sobre cómo se difundieron y evolucionaron estas historias. ¿Estas culturas se influyeron entre sí o estos mitos surgieron de forma independiente en diferentes partes del mundo?
En cualquier caso, la mitología comparada nos ayuda a rastrear estas posibles conexiones culturales. Finalmente, la mitología comparada es importante porque los mitos todavía desempeñan un papel importante en la cultura moderna. Las películas, los libros, los videojuegos y otras formas de entretenimiento siguen basándose en temas mitológicos. Un ejemplo clásico es la serie de películas Star Wars, que claramente se inspira en el viaje del héroe mitológico, un patrón narrativo que aparece en todas las culturas. Al estudiar los mitos, podemos comprender mejor la cultura popular contemporánea y cómo las historias antiguas todavía resuenan en nuestras vidas hoy. La función de los mitos en las sociedades antiguas. Para comprender el papel de los mitos en las culturas antiguas, debemos recordar que no eran solo historias contadas por diversión o entretenimiento. Los mitos desempeñaron un papel crucial en la vida de las personas. Para las sociedades que los crearon, los mitos ofrecían respuestas a las preguntas más profundas de la vida y ayudaban a explicar lo inexplicable. Una de las principales funciones de los mitos era explicar los fenómenos naturales. Antes del advenimiento de la ciencia moderna, la gente tenía poco conocimiento sobre las causas de los fenómenos que observaban en el mundo que los rodeaba. ¿Por qué sale y se pone el sol? ¿Por qué hay tormentas y truenos? ¿Qué pasa después de la muerte? Los mitos ofrecían explicaciones a estas preguntas, a menudo atribuyendo fenómenos naturales a las acciones de dioses o espíritus. Por ejemplo, en la mitología griega, el trueno se entendía como el sonido que hace el dios Zeus lanzando su rayo desde el cielo. Otra función importante de los mitos fue reforzar el orden social. Muchos mitos legitimaban el poder de los gobernantes, argumentando que habían sido elegidos por los dioses o que tenían un derecho divino al trono. En la civilización egipcia, por ejemplo, los faraones eran considerados encarnaciones del dios Horus en la tierra y, por tanto, su derecho a gobernar era indiscutible. Además, los mitos a menudo transmitían lecciones morales sobre cómo debían comportarse las personas, ofreciendo ejemplos de comportamiento heroico o, en el caso de personajes fallidos, advertencias sobre las consecuencias de la desobediencia a los dioses. Los mitos también estaban profundamente integrados en los rituales religiosos. No eran solo historias, eran espectáculos vivos que involucraban fiestas, sacrificios y celebraciones. A menudo se recitaban mitos durante las ceremonias sagradas, y los rituales que los acompañaban reforzaban la creencia en el poder divino y el papel de los dioses en el mundo humano. La universalidad de los temas mitológicos. Cuando estudiamos mitos de diferentes culturas, una de las cosas más sorprendentes que descubrimos es que muchos de ellos, aunque geográfica y culturalmente distantes, comparten temas y narrativas similares. Estos temas universales reflejan preocupaciones humanas comunes, como el miedo a lo desconocido, el deseo de comprender la vida y la muerte y la búsqueda de significado. Estos son algunos de los temas mitológicos más comunes que se encuentran en varias culturas. 1. Creación del mundo. Casi todas las culturas tienen un mito de la creación que explica cómo surgió el universo. Estos mitos suelen implicar una transición de un estado de caos o desorden a un estado de orden. En la mitología griega, por ejemplo, el mundo se crea cuando Gaia, la tierra, emerge del caos y da a luz a los primeros dioses. En la mitología hindú, el universo es creado y destruido cíclicamente por Brahma, el dios creador, en un ciclo eterno de renacimiento. 2. El diluvio universal. El mito de un gran diluvio que destruye a la humanidad es otro tema recurrente. Se pueden encontrar ejemplos de esto en la Biblia, donde Dios envía un diluvio para destruir a la humanidad, salvando solo a Noé y su familia. De manera similar, en la mitología sumeria, el héroe Utnapishtim sobrevive a una inundación enviada por los dioses para castigar a la humanidad. Curiosamente, los mitos sobre las inundaciones aparecen en culturas de todo el mundo, incluidas América Central y del Sur, lo que sugiere que este tema tocaba una necesidad universal de purificación y renovación. 3. El viaje del héroe. El arquetipo del viaje del héroe es quizás uno de los patrones más universales de la mitología. Héroes como Gilgamesh en Mesopotamia, Hércules en Grecia y Rama en la India comparten una estructura narrativa similar. El héroe es llamado a la aventura, enfrenta una serie de desafíos y finalmente regresa transformado. Este patrón fue ampliamente estudiado por el mitólogo Joseph Campbell, quien argumentó que el viaje del héroe refleja un profundo proceso psicológico de autodescubrimiento y transformación.
4. La lucha entre el orden y el caos. Muchos mitos describen una batalla eterna entre las fuerzas del orden y el caos. En la mitología egipcia, por ejemplo, el dios Horus, el orden lucha contra Set, el caos, lo que refleja la creencia de que se debe mantener el equilibrio cósmico para preservar el mundo. Estas historias reflejan el deseo humano de encontrar orden en un mundo a menudo caótico e impredecible. El papel de la mitología comparada en el mundo moderno. Aunque muchas de estas historias fueron creadas hace miles de años, continúan influyendo en la cultura contemporánea. Las películas, los libros, las series de televisión y los videojuegos suelen basarse en patrones mitológicos antiguos. La mitología comparada nos ayuda a comprender por qué estos temas todavía resuenan en el público moderno. Un claro ejemplo es la serie de películas Star Wars, que sigue el patrón del viaje del héroe descrito por Campbell. El protagonista, Luke Skywalker, es llamado a la aventura, enfrenta desafíos, como el villano Darth Vader, y finalmente regresa transformado. La razón por la que estas historias todavía capturan nuestra imaginación es porque abordan cuestiones universales sobre la lucha entre el bien y el mal, el autoconocimiento y el destino. Asimismo, muchos superhéroes modernos, como Superman, tienen paralelos directos con los héroes mitológicos. Superman, por ejemplo, puede verse como una figura mesiánica, enviada para salvar a la humanidad, un tema que aparece en muchas tradiciones religiosas y mitológicas. Además, la mitología comparada también juega un papel importante en el diálogo entre culturas. Al estudiar los mitos de diferentes culturas, podemos encontrar puntos en común y construir puentes de comprensión entre sociedades aparentemente muy diferentes. Por ejemplo, al descubrir que los mitos sobre el diluvio aparecen tanto en Medio Oriente como en América, podemos comenzar a ver estas culturas de una manera menos aislada y más interconectada. En resumen, la mitología comparada es una herramienta poderosa para comprender la psicología humana, las conexiones culturales y los patrones universales que han dado forma al pensamiento humano durante milenios. Al comparar mitos de diferentes culturas, encontramos que, aunque las narrativas varían, los temas centrales, creación, destrucción, la lucha entre el orden y el caos, el viaje del héroe, permanecen constantemente presentes.